Yo quisiera, para introducir mi sermón, hacerte una pregunta. Si yo te preguntara en esta ocasión, en esta mañana, ¿cuál es la peor amenaza del cristianismo? ¿Qué tú me responderías? Escuchaba a un pastor hacerle esa misma pregunta a su congregación. ¿Cuál es la peor amenaza del cristianismo? Seguramente algunos pensarán en las persecuciones, otros en el incremento de la inmoralidad, en el auge de las sectas falsas, e incluso es posible que algunos piensen en el avance del Islam en las naciones occidentales. Pero lo cierto es, mis hermanos, que la mayor amenaza para el cristianismo no proviene de fuera de la iglesia, proviene de dentro. De hecho, es una amenaza que se encuentra en nuestros propios corazones. Es algo con lo que todos nosotros tenemos que luchar en un grado o en otro. Queridos hermanos y amigos que están entre nosotros en esta mañana, la peor amenaza para el avance del cristianismo, tanto en la vida del creyente individual como en la vida y ministerio de la iglesia, es el legalismo. El legalismo, también conocido por el sobrenombre de moralismo. Y es precisamente acerca de esto que yo quiero hablar en esta mañana a la luz de Colosenses capítulo 2, versículos 16 al 23. Colosenses capítulo 2, versículos 16 al 23. No se asusten, yo no voy a predicar de todo ese capítulo expositivamente, en todo ese pasaje en la mañana de hoy. Pero es importante que nosotros veamos el contexto. Dice Pablo, Colosenses 2:16, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Muchas personas tienen la idea errónea de que el cristianismo promueve el moralismo. Y lamentablemente muchos que están dentro de las iglesias dan la impresión de que es así. De que la esencia del cristianismo es promover un elevado estándar moral. Eso provoca que muchas personas se mantengan lo más lejos posible de la iglesia porque no se ven a sí mismas lo suficientemente buenos como para acercarse a ella. Pero como bien ha dicho alguien, la iglesia es un hospital de pecadores, no un country club de gente santa. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es un hospital de pecadores, no un country club de gente santa. O como dice el pastor Tilian Chividian, muchos conciben la iglesia como un lugar donde buenas personas le dicen a buenas personas cómo ser mejores personas. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. Pablo dice claramente que Dios ha escogido a lo débil, Dios ha escogido a lo menospreciado, Dios ha escogido a lo necio del mundo para exaltar su nombre en medio de ellos. Queridos hermanos, nunca nos cansaremos de enfatizar que el legalismo está tan lejos del cristianismo como está lejos el cielo del infierno. Pero como el legalismo parece promover la santidad que el Evangelio produce,
Muchas personas confunden un mensaje con el otro. Debo hacer la aclaración de que en el día de hoy no vamos a entrar de lleno en el aspecto controversial de los versículos 16 y 17 sobre el día de reposo. Cuando regrese de viaje, si el Señor lo permite, vamos a detenernos en este asunto por unas cuantas semanas. Pero ese no es el foco de atención de este mensaje en el día de hoy. Y mis hermanos, nosotros podemos estar tan concentrados en la enseñanza sobre el día de reposo que perdamos de vista la seria advertencia que Pablo nos da en este pasaje contra el legalismo. Y por favor, no asumas que tú no tienes ese problema. Porque si ahora algunos dicen, qué bueno que se va a estar predicando contra el legalismo, le van a dar un palo por la cabeza a todos estos hermanos legalistas que hay en nuestra iglesia, vas a cerrar tu oído a lo que este pasaje tiene que enseñarte a ti. Mis hermanos, todos nosotros tenemos que luchar con el legalismo en nuestro corazón en un grado o en otro. En el sermón de hoy, yo pretendo responder 3 preguntas. En primer lugar, vamos a ver qué es el legalismo. En segundo lugar, vamos a ver cuál es el fruto que el legalismo produce. Y en tercer lugar, vamos a ver cómo nosotros podemos luchar eficazmente contra el legalismo. Veamos entonces, en primer lugar, ¿qué es el legalismo? Ahora, antes de pasar a responder esta pregunta, permítanme tomar unos minutos para hacer algunas aclaraciones sumamente importantes. No vaya a ser que por botar el agua sucia de la bañera, botemos también al niño que está dentro. ¿Qué no es el legalismo? Bueno, en primer lugar, preocuparnos por nuestra santidad personal no es legalismo. La Biblia enseña claramente que aquellos a quienes Dios justifica también los santifica y que todo creyente tiene una responsabilidad personal en el avance de este proceso de santificación en su vida. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 7, versículo 1, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Quiénes que deben limpiarse? Claro, en dependencia del Espíritu de Dios. Pero ¿a quién se le da el mandato aquí? Se le da al creyente. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 13, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Sí, en dependencia del Espíritu de Dios, pero ¿quién debe hacer morir las obras de la carne? Tú y yo. De hecho, en este mismo pasaje de Colosenses, nosotros vamos a llegar a Colosenses capítulo 3, versículo 5, cuando Pablo dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Haced morir lo terrenal. El Nuevo Testamento insiste una y otra vez en que el creyente tiene una responsabilidad en el proceso de santificación. En segundo lugar, tomar en serio la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, como norma de vida para el cristiano, tampoco es legalismo. Si bien es cierto que la ley moral ya no condena al creyente porque Cristo pagó por nuestras transgresiones en la cruz del Calvario, esa ley continúa siendo la norma de vida para guiarnos como cristianos. Mis hermanos, Dios no nos ha dejado a expensas de nuestras propias opiniones para determinar lo que está bien y lo que está mal. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, versículos 8 al 10. Dice Pablo, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Cuál ley? Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor.
Por eso es que Agustín de Hipona decía, ama y haz lo que quieras, pero entendiendo evidentemente que el que ama va a cumplir la ley moral de Dios en su relación con los demás. El problema es que muchas personas en el día de hoy ven la ley moral como una camisa de fuerza. Una camisa de fuerza que nos roba nuestra libertad, cuando lo cierto es que la ley fue dada por un Dios amante para que andemos en libertad. En el Salmo 119, los versículos 44 al 45, dice claramente el salmista allí, andaré en libertad porque guardé tus mandamientos. Eso no es lo que mucha gente piensa en el día de hoy. Andaré en libertad porque guardé tus mandamientos. Pastor, eso está en el Antiguo Testamento, no en el Nuevo. Pablo dice, en el hombre interior yo me deleito en la ley de Dios. Y cuando Pablo dice allí, yo me deleito en la ley de Dios, en Romanos capítulo 7, versículo 22, él está pensando en los 10 mandamientos, porque ya lo citó en el versículo 7 de ese mismo capítulo. No codiciarás. ¿Qué es lo que hizo Dios con el creyente? Dios escribió la ley moral suya en sus corazones. Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 34. Esa es la gran promesa del nuevo pacto. Escribiré mi ley en su mente, en su corazón la escribiré. La ley moral de Dios. Y en Hebreos capítulo 8 se nos dice claramente que eso es lo que ha sucedido en el nuevo pacto. Tenemos su ley morando en nuestro corazón. No es una ley externa. Para el creyente debe ser un deleite hacer la voluntad de Dios, porque sus mandamientos no son gravosos. En tercer lugar, restringir mi propia libertad por amor a Dios y por el cuidado de mi alma, eso tampoco es legalismo. Pablo dice claramente en Corintios capítulo 6, versículo 12, todas las cosas me son lícitas, pero no todas las cosas convienen. Y en 1 Corintios 9, en los versículos 24 en adelante, Pablo dice claramente, yo golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido yo heraldo para otros, venga a ser eliminado. No, restringir tu libertad por amor a Dios, restringir tu libertad por amor a tu alma, porque hay algo que aunque es lícito para ti, puede ser un problema para tu vida espiritual. Eso no es legalismo. ¿Qué es entonces el legalismo? Bueno, en una forma sencilla, nosotros podemos decir que es el intento de ganar el favor de Dios a través de nuestra obediencia. ¿Qué es el legalismo? Es el intento de ganar el favor de Dios a través de nuestra obediencia. Y aclaro, puede ser tratando de obedecer la misma ley de Dios, la ley moral, o puede ser obedeciendo reglas de hombres. Cualquiera de las dos es legalismo. El punto clave del legalismo es que no descansa en la obra de Cristo para que seamos aceptados por Dios o para ser bendecidos por Dios, sino que el legalista descansa en su propia conformidad a un estándar de conducta previamente establecido. Mientras el Evangelio nos mueve a la obediencia por el hecho de haber sido aceptados por Dios de pura gracia, el legalismo nos dice que debemos obedecer para ser aceptados. En el Evangelio, la aceptación viene primero, la obediencia después. En el legalismo, la obediencia viene primero para alcanzar la aceptación, ya sea delante de Dios, delante de los demás o incluso delante de mí mismo. Todo gira en torno a lo que hacemos o a lo que dejamos de hacer. Si puedo cumplir las reglas, si puedo mantener el estándar, Dios me va a bendecir. Eso es legalismo. Todo depende de ti, de tu obediencia, de tu esfuerzo personal, de tu compromiso con la iglesia o con el Señor, de tus propios méritos. Es precisamente por eso que el legalismo puede ser tan atractivo para muchas personas, porque apela al orgullo humano, apela al orgullo, yo soy más meritorio porque me esfuerzo más. Queridos hermanos, sin la gracia de Dios, nosotros somos menos que nada.
Es por eso que el Evangelio resulta tan odioso al hombre natural, porque nos recuerda lo que nosotros no queremos aceptar. Somos pecadores, somos impotentes, dependemos enteramente de la gracia de Dios. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 27. Se pregunta Pablo, luego de haber establecido el hecho de que nosotros somos salvos únicamente por la fe en Cristo, dice Pablo, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Déjame hacerte una pregunta tonta. Tontísima. Cuando la Biblia dice las obras de la ley, ¿quién es que hace las obras de la ley? ¿Son los ángeles? ¿Es Dios? No, somos nosotros que hacemos las obras de la ley. Bueno, si Pablo dice allí que nosotros somos salvos sin las obras de la ley, lo que está diciendo es sin tu participación. Mi hermano, mi hermana, lo único que tú y yo pusimos en cuanto a nuestra salvación fue nuestro pecado. Esa fue nuestra contribución, nuestro pecado, nuestras transgresiones, nuestras desobediencias a la ley moral de Dios. Ahora me llama la atención cómo Pablo conecta el problema del legalismo con la jactancia. Dice Pablo, ¿dónde pues está la jactancia? Es lo mismo que nosotros vemos en este conocidísimo texto de Efesios capítulo 2, versículo 8. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, porque es un don de Dios. No por obras, ¿para qué? Para que nadie se gloríe. Para que nadie se gloríe. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Descansar únicamente en los méritos de Cristo. Pastor, y ahora que ya yo soy cristiano, ¿qué debo hacer para ser bendecido por Dios? Seguir amparándote en los méritos de Cristo. Los evangélicos somos geniales con la primera pregunta. Somos salvos únicamente por gracia. Donde nos quemamos muchas veces es en la segunda. Y somos bendecidos también por gracia. Gálatas capítulo 3. Miren, mis hermanos, todo lo que estamos hablando hoy aquí es algo crucial. Para la vida del creyente es crucial para la iglesia. Porque esto es algo muy sutil. Gálatas capítulo 3, dice Pablo, oh Gálatas insensatos. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois que habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Y él no está usando allí la palabra carne para hablar de nuestra vida de pecado. Él está usando allí la palabra carne para la confianza que muchos tienen en su propia obediencia para alcanzar el favor de Dios. ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cuán fácilmente una iglesia bendecida por Dios puede llegar a la conclusión? Claro que nosotros tenemos que ser bendecidos porque nosotros estamos haciendo las cosas correctamente. Cantamos los himnos que debemos cantar. Predicamos como se debe predicar. Dios tiene que bendecirnos. No, Dios no tiene que bendecirnos. Eso es seguir por la carne, no por la fe. Toda bendición que nosotros recibimos de la mano de Dios, sea en nuestra vida personal, sea en la congregación, es única y exclusivamente por los méritos de nuestro bendito, glorioso y precioso Señor y Salvador, y por nadie más. Pablo dice en Filipenses,
luego de haber dado su currículum religioso, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la justicia que es de Dios por la fe. Es por eso que en todas sus cartas, y eso es algo que vemos también claramente en la carta a los Colosenses, Pablo insiste en esa frase, en Él, en Cristo. Fuimos aceptados en Cristo, fuimos circuncidados en Cristo, fuimos perdonados por Cristo, fuimos libertados por Él. Es Él todo el tiempo. Mi hermano, no es por tu bondad que vas a ser bendecido, ni por tu decencia, ni por tu esfuerzo de guardar los mandamientos de Dios. Y mucho menos por someterte a reglas humanas. Es únicamente por Cristo. Y vuelvo a repetir, yo no estoy diciendo con esto que el Evangelio promueve la inmoralidad. No, el Evangelio promueve una alta norma de moral. Cristo dice claramente en Mateo capítulo 5, versículo 20, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. No, Cristo no rebajó el estándar. Pero en el cristianismo la santidad es un resultado. La santidad es un producto. La santidad no es una causa. Nosotros podemos ser santos porque ya somos salvos. La santidad viene primero. El buen comportamiento viene después. Y ese comportamiento no es meritorio. Ningún comportamiento, por bueno que sea, logrará el favor de Dios. Es por gracia, mis hermanos, de principio a fin. ¿Qué tú tienes que no hayas recibido? Pregunta Pablo en 1 Corintios capítulo 4, versículo 7. ¿Qué tú tienes que no hayas recibido de gracia de parte de Dios? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Habiendo aclarado este punto, ¿qué es el legalismo? Pasemos ahora a la segunda pregunta. ¿Cuál es el fruto del legalismo? Bueno, en sentido general, nosotros podemos decir que el legalismo produce todo lo contrario a la gracia. El legalismo produce todo lo contrario a la gracia. El evangelio de la gracia tiene su fruto, el legalismo también tiene su fruto, y ambos son completamente distintos entre sí. En primer lugar, el legalismo produce orgullo y autojusticia. Eso ya lo vimos en algunos de los textos que hemos citado. Mientras el evangelio es un mensaje que procura únicamente la gloria de Dios en Cristo, el legalismo alimenta la jactancia humana. En la misma medida en que el evangelio humilla, en esa misma medida el legalismo nos enaltece. ¿Recuerdan ustedes aquel fariseo que fue al templo a orar? Señor, yo te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres, adúlteros, avaros, yo doy diezmo de todo lo que gano, voy al templo todos los sábados. Yo no soy ni siquiera como ese publicano. Y Cristo dice claramente, os digo una cosa, ese descendió a su casa justificado antes que ese fariseo, porque el que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. Tan evidente es en esa historia la humillación del publicano como el orgullo y la soberbia del fariseo. Y es que si yo parto de la premisa de que puedo ganarme el favor de Dios a través de mi obediencia, cada vez que Dios me bendiga, lo recibiré como un logro personal. A ver, claro que Dios tenía que bendecirme. Si yo me estoy portando tan bien, por supuesto, de la misma manera, cada vez que Dios bendiga a otro, más que a mí, a otro que a mis ojos no es tan santo como yo, porque él no guarda las reglas como yo las guardo, eso me va a llenar de enojo en el corazón. Y eso me lleva al segundo fruto del legalismo, un cristianismo sin gozo y quejumbroso. El legalismo produce un cristianismo sin gozo. En estos días escuchaba a alguien decir
que nunca en su vida había conocido a un legalista feliz. Y yo puedo decir, yo tampoco. El legalismo no produce alegría. El legalismo no produce gozo, porque el gozo del cristiano se deriva de la gracia y el legalismo es antitético al evangelio de la gracia. En pocos lugares de la Biblia nosotros vemos eso tan claramente como en la conocida parábola del hijo pródigo. Y aquí quiero decir algo entre paréntesis. Estoy leyendo actualmente, comencé a leerlo por este mensaje de manera particular, el libro de Timothy Keller que se titula El Dios pródigo. Es un estudio de Lucas 15. Sí, el Dios pródigo. La palabra pródigo tiene dos acepciones. Puede significar derrochar algo o puede significar también dar en abundancia. Y nuestro Dios es pródigo en bendiciones. Y hermanos, yo no tengo palabras apropiadas para recomendar este libro a todos aquellos que saben inglés. Lamentablemente no está en español. The Prodigal God por Timothy Keller. Es excelente. Vamos a Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Lo primero que yo quiero que ustedes noten en este pasaje es que las parábolas que aparecen aquí, incluyendo la que llamamos la parábola del hijo pródigo, fueron dirigidas primariamente a los escribas y fariseos, los máximos representantes del legalismo en esa época. Versículo 1, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, y ahí trae la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo perdido. Esta historia del hijo perdido es muy conocida. Este joven, el hijo menor, va delante de su padre y le dice descaradamente, Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. En Israel, eso era una deshonra terrible de parte de un hijo, porque ningún hijo podía heredar a no ser después de la muerte del padre. Así que este muchacho le está diciendo a su padre, en otras palabras, en lo que a mí respecta, papá, preferiría que te murieras ahora mismo, porque yo no quiero nada contigo, quiero que me des mi parte. Yo me imagino al auditorio del Señor en esa época, escuchando esta historia, y todos esperando la bofetada del padre. Pero no, este padre en su amor le da a su hijo la parte de la herencia que le corresponde. Este hijo se va de casa, desperdicia su dinero, va descendiendo hasta el punto de que ya no puede hacer otra cosa que comer las algarrobas que le echaban a los cerdos. Pero finalmente este muchacho vuelve en sí. Y piensa, tantos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti, yo no merezco ser llamado tu hijo. Lo único que te pido, Padre mío, es que me hagas como uno de tus jornaleros. El muchacho viene ya con su discurso ensayado. Cuando se acerca a la casa, el padre lo ve a la distancia y hace lo que ningún patriarca de Israel por su dignidad haría. Este hombre mayor sale corriendo y cuando su hijo comienza a darle el discurso, no lo deja terminar, lo abraza así sucio como estaba e inmediatamente pide que traigan el becerro más gordo porque este hombre quiere hacer una fiesta. Su hijo estaba muerto y ahora vive. Esa es la parte que nosotros enfatizamos más de la historia.
Pero muchas veces perdemos de vista que en esta parábola hay dos hijos perdidos, no uno. Estaba el hermano mayor que se había quedado en casa obedeciendo a su padre, y estaba este hermano menor que había deshonrado a la familia de esa manera. Los dos, dice Cristo, estaban perdidos. Decía el puritano Thomas Watson que un barco puede naufragar lleno de oro y lleno de estiércol, igualito. El hijo mayor viene acercándose a la casa y oye la fiesta. Y pregunta, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y alguien le dice, tu hermano menor volvió y tu padre está loco de alegría. ¿Y qué hizo el hermano mayor? Se enojó profundamente como todo buen legalista. El padre sale de la casa y le rogaba que entrase, dice en el versículo 28. Versículo 29, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, ni siquiera mi hermano, cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Mis hermanos, aquí está el corazón del legalismo. Yo he obedecido las reglas, pero no he recibido nada a cambio. Como dice Timothy Keller, aquellos que son como el hermano mayor creen que si viven una buena vida van a cosechar a cambio una vida buena. Ellos no obedecen a Dios por amor a Dios. Ellos no quieren a Dios mismo. Ellos quieren los dones de Dios, lo que pueden obtener de Dios, y cumplen las reglas con ese propósito. Si algo queda claro en esta parábola, es que el hermano mayor no amaba a su padre. No lo amaba. Si lo hubiera amado, se hubiera gozado con él al recibir a su hijo de vuelta, pero su enojo reveló lo que había en su corazón. Como dice Keller otra vez, al final de la historia, el hermano mayor tuvo una oportunidad de agradar verdaderamente a su padre participando de la fiesta, pero su resentido rechazo mostró que la alegría de su padre no era su objetivo. A él no le importaba la alegría de su padre. Y luego añade Timothy Keller, si al igual que el hermano mayor tú procuras controlar a Dios a través de tu obediencia, entonces tu moralidad no es otra cosa que una manera de usar a Dios para que te dé las cosas de la vida que tú realmente quieres. Queridos hermanos, en el fondo de su corazón, el legalista cree que puede controlar a Dios, que puede manipular a Dios. Si hago esto, si hago aquello, Dios hará en cambio esto o lo otro. Su obediencia, como dice Keller, está orientado hacia los resultados. Su obediencia está orientada hacia los resultados. Me estoy portando bien, Señor, así que espero que me trates bien. Pero ¿saben una cosa? La vida no funciona así. La vida no funciona así. Eso lo vemos claramente en el libro de Job. Los amigos de Job tenían esa teología. Job, te ha ido demasiado mal. Algo malo tienes que haber hecho. Y cuando las cosas no salen como el legalista esperaba, entonces se molesta profundamente por la injusticia que se ha cometido en su contra. Esa fue la acusación del hermano mayor. Tú has sido injusto conmigo. Mira todo lo que yo he hecho en obediencia a ti. ¿Y qué es lo que he recibido a cambio?
Ahí está la esposa, una esposa. Su esposo es incrédulo. Ella está tratando de someterse a su marido. Ella está tratando de hacer las cosas bien, ser cuidadosa de su casa, pero pasan los meses, pasan los años, el marido no se convierte al Señor. Y ahí está esta mujer resentida en el fondo. Esto no me está dando resultado. O los padres con los hijos incrédulos. ¿Por qué razón mi hijo es un incrédulo? Piensa este papá. Y mira que aquella otra familia son más descuidados que yo. Yo he hecho un esfuerzo por seguir las reglas. Y aquel hijo se convirtió y el mío sigue siendo inconverso. Oh, bendita gracia de Dios. Bendita la gracia de Dios. Mis hermanos, la vida no funciona así. Nosotros tenemos que obedecer a Dios simplemente porque queremos agradarle a Él. Nosotros obedecemos a Dios porque es lo más sensato que nosotros podemos hacer, pero nuestra obediencia no manipula a Dios. Nuestra obediencia no es un medio para obtener de Dios lo que yo quiero. Eso es legalismo. Pero el legalismo no solo produce orgullo, el legalismo no solo produce un cristianismo sin gozo, el legalismo también produce división en la iglesia porque levanta un espíritu hipercrítico. Pocas cosas pueden tener un mayor potencial de división en las iglesias que el legalismo, porque el legalismo promueve un espíritu hipercrítico que impide la verdadera comunión cristiana. El legalismo, como bien ha dicho alguien, eleva las preferencias personales a la categoría de mandamiento divino. Por supuesto que lo que yo prefiero es lo que Dios prefiere. Así que hay de aquel del que se atreva a violentar mis preferencias. Leí en estos días 7 pasos para convertirte en legalista. Muy simples. 7 pasos para convertirte en legalista. Primero, inventa reglas que no están en la Biblia. Segundo, esfuérzate por cumplir esas reglas. Tercero, castígate a ti mismo cuando no las cumplas. Cuarto, enorgullécete cuando las obedezcas. Quinto, constitúyete a ti mismo en juez de los demás. Sexto, enójate con aquellos que rompan tus reglas o que tengan reglas distintas a las tuyas. Y séptimo, esta es la más genial de todas, golpea a los perdedores. 7 reglas, 7 pasos para convertirte en legalista. Por eso es que Pablo tiene que decir a los hermanos en el versículo 16 que nadie os juzgue. Que nadie os juzgue. Pablo sabía que los legalistas no se contentan con seguir sus propias reglas para ganar el favor de Dios, sino que quieren meter a todo el mundo en el mismo molde. Y es lógico que así sea. Si yo me siento superior a los demás por las reglas que guardo, yo debo ayudar a los demás a alcanzar mi estatura espiritual. Todo el que no hace lo que yo hago, o todo el que hace lo que yo no hago, tiene que estar mal. En la parábola de Lucas 15, es obvio que el hermano mayor se sentía superior a su hermano menor. Y que eso había generado hostilidad en su corazón. Ese hijo tuyo. Eso es lo que produce el legalismo. Un espíritu de superioridad que es al mismo tiempo hostil a los demás. Y saben una cosa, mis queridos hermanos, la razón o una de las razones por la que muchas personas se mantienen alejadas de la iglesia es porque perciben ese síndrome del hermano mayor en muchos de los que están dentro de las iglesias evangélicas.
Y no es que ahora tratemos de acomodar el mensaje para que los visitantes se sientan bien entre nosotros. No, líbrenos Dios de cometer algún día semejante error como iglesia. Pero mis hermanos, cuando pecadores, por más depravados o moralistas que sean, vengan a nuestra iglesia, ellos deben percibir que este es un lugar donde serán bienvenidos como nosotros fuimos bienvenidos en la presencia de Dios. Alguien decía, si nosotros no estamos atrayendo como iglesia al mismo tipo de personas que Jesucristo atraía, tal vez no estamos predicando el mismo mensaje. Hace muchos años, en el seminario donde estudié, invitaron a un predicador a hablar de evangelismo y él hizo una pregunta que chocó al auditorio. Él preguntó, ¿cuántas prostitutas conoces tú? Porque Cristo conocía algunas. ¿O es que nosotros somos demasiado santos para mezclarnos con esa chusma? Es interesante notar que el Señor concluye esta parábola dejando al hermano mayor fuera de la fiesta y al hermano menor adentro. Yo me imagino a los fariseos oyendo esto. ¿Y qué pasó con el hermano mayor? Bueno, yo no sé lo que pasó después, pero estaba fuera de la fiesta cuando terminó la historia. Fuera de la fiesta. El Señor no vino a llamar a los que se creen justos. Él vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Para disfrutar de su fiesta, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que somos pecadores. Y si eso es lo que somos todos nosotros, a final de cuentas, ¿por qué ese espíritu de superioridad? Otra vez, mis hermanos, mis hermanas, ¿qué tenemos que no hayamos recibido? Y si lo recibimos de pura gracia, ¿por qué nos gloriamos como si no lo hubiéramos recibido? Hemos visto hasta aquí que es el legalismo que produce el legalismo, pero no quisiera concluir sin responder mucho más brevemente mi tercera pregunta. ¿Cómo podemos luchar eficazmente contra el legalismo? Mucha gente tiende a pensar que la antítesis del legalismo es el liberalismo. Por tal razón, cuando hablas en contra de uno de esos extremos, muchos presuponen que tú estás en el otro. Sin embargo, y volviendo a la parábola de Lucas 15, estos dos hermanos representaban esos dos extremos. ¿Y saben qué? Los dos estaban igualmente perdidos. Los dos, el liberal y el legalista, estaban igualmente perdidos. Mis hermanos, esas no son las únicas dos opciones que hay. Si queremos darle un golpe mortal al legalismo, el arma que debemos usar no es el liberalismo. El único armamento que puede mantener a raya el legalismo es el Evangelio. El Evangelio. Eso es lo que Pablo plantea en Colosenses capítulo 2. Vosotros estáis completos en Él. No dejéis que nadie os juzgue por todas esas fiestas y todas esas reglas dietéticas del Antiguo Testamento, porque todo eso era una sombra de lo que había de venir. El cuerpo es el de Cristo, es el que proyecta esa sombra. ¿Cómo ustedes se someten a reglas humanas si habéis muerto con Cristo? El Evangelio es la respuesta. El Evangelio de la bendita gracia de Dios. El problema es que muchos sienten temor cuando se está hablando demasiado acerca de la gracia en las iglesias. Sienten temor porque algunos pueden abusar de esa gracia. Así que la mejor manera de mantener a los cristianos transitando por la senda estrecha es no hablar tanto de la gracia y de la libertad que tenemos en Cristo, sino más bien poniendo algunas reglas que protejan a los hermanos. Miren, mis hermanos,
Si nosotros queremos que los pecadores sean salvados y queremos que los creyentes avancen en su camino hacia la madurez espiritual y hacia la santidad, debemos seguir proclamando el evangelio de la gracia de Dios en Cristo. Eso es exactamente lo que Pablo está haciendo aquí. Colosenses 2. Nadie os prive de vuestro premio, versículo 18, afectando humildad y culto a los ángeles, entreteniéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza a Cristo, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. El crecimiento no lo producen las reglas, el crecimiento lo produce Cristo en la iglesia. Martín Lutero acuñó un término teológico que después de él se hizo de uso común entre los teólogos, es el término antinomianismo. Antinomianismo significa literalmente contra la ley. Hay personas que están contra la ley moral de Dios, son antinomianos. Pero ahora escuchen lo que dijo Lutero en cierta ocasión. Me llamó mucho la atención. Él dice, si un predicador no es acusado en algún punto de su ministerio de ser antinomiano, no está predicando el evangelio. ¿Oyeron eso? Pablo fue acusado de antinomiano. Romanos capítulo 6. ¿Qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Esa era la conclusión que algunos estaban derivando de la predicación de Pablo. ¿Saben por qué? Porque Pablo en su predicación exaltaba la gracia. Pablo amaba la gracia y por eso mismo odiaba el legalismo. Dice el pastor Tillian Chivirian, si realmente eres capturado por la gracia, no vas a usar tu libertad para ser indulgente contigo mismo, sino para glorificar a Dios. Eso hace el que es capturado por la gracia. Gálatas capítulo 5 versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Querido hermano, querida hermana, si tú quieres avanzar en tu vida cristiana, pídele a Dios que te ayude a tener un mejor entendimiento del evangelio de la gracia, porque solo de ese modo entenderás los recursos que tienes en Cristo para ser santo y tendrás la motivación que necesitas para seguir avanzando en santidad. Recuerden una frase que he dicho muchas veces o varias veces en esta serie de Colosenses. La culpa no motiva. La culpa aplasta. ¿Para qué Dios nos dio sentimiento de culpa? El sentimiento de culpa no está mal. Pero el sentimiento de culpa no está allí para que yo me quede aplastado bajo el peso de la culpa. El sentimiento de culpa está allí para que yo vaya a Cristo y reciba de Cristo el perdón de mis pecados. La culpa no motiva, lo que motiva es el disfrutar y experimentar el gozo de ser perdonado. ¿Cuál es nuestra visión como iglesia? Queremos llegar a ser una comunidad apasionada con la gloria de Dios y el Evangelio, comprometida con vivir el presente a la luz de la eternidad. Mis queridos hermanos, si Iglesia Bíblica, cada uno de sus miembros, no hace un esfuerzo para mantener a raya el legalismo, nosotros nunca vamos a alcanzar esa visión. Apasionados con la gloria de Dios y el Evangelio. Qué bendito mensaje, el mensaje del Evangelio. Mis hermanos, es tan liberador creer en Cristo. Es tan liberador
No tener que andar por la vida aparentando nada, ni demostrando nada. Porque mi identidad no radica en lo que yo hago o dejo de hacer. Mi identidad está en Cristo. Mi salvación está en Cristo. Vengo a Dios y Él me escucha por los méritos de Cristo. Recibo bendición de parte de Dios y ya yo estoy en la esfera de su favor por Cristo. Le decía a alguien en estos días, yo estoy disfrutando tanto el Evangelio. Yo estoy disfrutando tanto el Evangelio. El Evangelio de la gracia de Dios en Cristo. El Evangelio que me dice que voy camino al cielo por causa de Cristo. Y para aquellos que están aquí sin Cristo, yo espero que el mensaje de hoy haya sido lo suficientemente claro en lo que respecta a la necesidad que tú tienes de un Salvador. Porque nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. El Hijo de Dios se encarnó, vivió una vida perfecta y luego fue a la cruz para pagar nuestra deuda con la justicia divina. Fuera de Él, mi amigo, la salvación es absolutamente imposible. 1 Timoteo 2:5 dice Pablo, hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Nadie llegará al cielo por su propia decencia, nadie llegará al cielo por su fidelidad en el cumplimiento de sus deberes religiosos. Hay un solo camino que lleva al cielo y ese camino es una persona, nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Ven y refúgiate en Él por la fe, porque la puerta de la salvación está abierta para ti hoy de par en par. Solo tienes que venir al trono de la misericordia y clamar por misericordia. Todos tus pecados serán perdonados y recibirás gratuitamente el don de la vida eterna en Jesucristo. Qué glorioso evangelio. Vamos a orar. Padre, nosotros queremos darte gracias por habernos dado hoy la oportunidad de proclamar el Evangelio, no únicamente a aquellos que están aquí sin Cristo. Oh Señor, cuánto necesitamos los creyentes del Evangelio. Señor, nosotros te imploramos por cada miembro de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, que tú nos des a todos nosotros un entendimiento cada vez más claro, un entendimiento cada vez más profundo del Evangelio de la gracia de Dios en Cristo. Señor, ayúdanos a vivir el Evangelio, a creer el Evangelio, a proclamar el Evangelio, a refugiarnos en el Evangelio. Señor, que esta sea una iglesia reconocida porque no solamente predicamos el Evangelio de Cristo, sino porque vivimos el Evangelio de Cristo. Por lo demás, Padre, solo nos resta pedirte que tú repartas hoy liberalmente arrepentimiento y fe para que otros puedan encontrar en esta misma mañana al Salvador que sus almas necesitan. Alabado sea tu nombre, bendito seas tú y bendito sea el Cordero. En su nombre, amén.